En una noche oscura y silenciosa, cuando la brisa suave sobre las aguas de los canales de Xochimilco parecía susurrar secretos antiguos, un misterio macabro se desarrollaba. La famosa Isla de las Muñecas, un destino que atraía a turistas curiosos y aventureros en busca de emociones, escondía una historia sombría que pocos se atrevían a desvelar. Allí, las muñecas, colgadas en los árboles como sombras de un pasado olvidado, estaban empapadas de lluvia y parecían observar cada movimiento, como si fueran guardianas de un secreto aterrador. Pero no te dejes engañar por la belleza del lugar. Al caer la noche, la isla cobra vida con susurros inquietantes, ecos de risas infantiles que fueron silenciadas por la tragedia. Los visitantes que se aventuran allí son recibidos por un escalofrío en la espalda, una sensación de que algo maligno los observa. Las leyendas hablan de almas perdidas y pactos oscuros, de muñecas que no son solo juguetes, sino receptáculos de espíritus inquietos. Prepárate para un viaje que desafía la lógica y la razón. Lo que estás a punto de descubrir puede ser más aterrador que cualquier cuento de hadas. La Isla de las Muñecas guarda más que solo historias, esconde verdades oscuras que pueden cambiar todo lo que crees saber. ¿Tienes el valor de enfrentar lo que se oculta en las sombras? La respuesta puede ser más aterradora de lo que imaginas. Ven, atrévete a entrar, y descubre si puedes salir. El origen de la isla se remonta a don Julián Santana, un hombre solitario que se había mudado a aquel lugar aislado. Era un amante de la naturaleza, pero también un guardián de los recuerdos de su infancia. Años antes, su vida cambió drásticamente cuando ocurrió una tragedia. La hija de un vecino, una niña inocente llamada Ana, se ahogó en las aguas profundas del canal. El dolor de la pérdida invadió a la comunidad, y don Julián, profundamente afectado, hizo una promesa: proteger el alma de la niña. A partir de ese día, don Julián comenzó a recolectar muñecas que encontraba tiradas en el agua o abandonadas por turistas. Cada nueva muñeca era un intento de atraer la atención de la niña, como si pudiera de alguna manera traerla de vuelta. Con el paso del tiempo, su colección creció, y las muñecas fueron colgadas en los árboles como una forma de homenaje a la niña perdida. Sin embargo, su presencia comenzó a tener un efecto perturbador sobre la isla. Los susurros que antes eran suaves se convirtieron en gritos desesperados, resonando en las noches de luna llena. Los visitantes que llegaban a la isla frecuentemente relataban experiencias extrañas. Algunos afirmaban escuchar susurros proveniendo de las muñecas, mientras que otros decían haber visto sus ojos moverse. La leyenda se extendió, atrayendo cada vez más turistas en busca de emociones fuertes, pero también despertando temores entre los habitantes locales que conocían los peligros que habitaban la isla. Una noche, un grupo de jóvenes decidió explorar la isla después de la puesta de sol, desafiando las advertencias de los lugareños. Armados con linternas y un espíritu aventurero, navegaron por los canales en un pequeño barco, riendo y contando historias sobre fantasmas y leyendas urbanas. Entre ellos estaba Miguel, un líder natural, y sus amigas, Sofía, Clara y Lucas. La emoción era palpable mientras se acercaban a la isla envuelta en misterio. Tan pronto como desembarcaron, el clima cambió rápidamente. La luna llena iluminaba las muñecas, que parecían cobrar vida bajo la luz plateada. Los jóvenes rieron nerviosamente, pero la euforia pronto se transformó en inquietud. Una muñeca de vestido blanco, con cabello desordenado y una mirada vacía, parecía estar observándolos más de cerca. Miguel, en un impulso de valentía, decidió acercarse para tomar una foto, pero al volverse, un frío cortante recorrió su espalda. «Vámonos», susurró Sofía, con la expresión de miedo grabada en su rostro. Pero antes de que pudieran dejar la isla, una densa neblina comenzó a formarse a su alrededor, oscureciendo la vista. La risa nerviosa se transformó en murmullos de preocupación. Los susurros se hicieron más altos, como si las muñecas reclamaran la atención que tanto deseaban. El grupo, ahora aterrorizado, corrió hacia el barco,
Pero la neblina parecía tener vida propia, dificultando la fuga. Miguel, que se había alejado del grupo, sintió una presencia detrás de él, como si una sombra lo estuviera siguiendo, arrastrándose silenciosamente entre los árboles. Un escalofrío recorrió su espalda y dudó, la adrenalina pulsando en sus venas. Su corazón latía con fuerza, contrayéndose en su pecho mientras la oscuridad parecía hacerse más densa a su alrededor. Se volvió lentamente, la luz de la linterna titilando mientras intentaba ver qué había detrás de él. Y entonces, ante él, apareció la muñeca de vestido blanco, de pie en una postura inquietante. Sus ojos grandes y vacíos brillaban de manera sobrenatural bajo la luz de la luna, como si una vida oculta estuviera retorciéndose dentro de su forma inanimada. La mirada penetrante de la muñeca parecía atravesar su alma, envolviéndolo en una ola de terror y confusión. Era como si ella lo estuviera llamando, invitándolo a acercarse, pero al mismo tiempo, advirtiéndolo de que estaba a punto de cruzar una línea que no podría deshacerse. Un impulso primal se apoderó de él, y Miguel intentó correr, pero las raíces de los árboles se alzaron como serpientes, agarrando sus tobillos y manteniéndolo en su lugar. Luchó, pero cuanto más se esforzaba, más las raíces parecían apretarse, como si quisieran arrastrarlo hacia el suelo. El miedo se transformó en desesperación, y miró a la muñeca, que ahora estaba más cerca, su expresión inalterada, pero sus ojos brillando con una intensidad hipnotizante. Los susurros a su alrededor se intensificaron, como un coro de voces infantiles, mezclando risas y llantos en una melodía extraña y perturbadora. «Únete a nosotros, Miguel», parecía resonar en su mente. Se dio cuenta de que no eran solo susurros, sino las voces de niños, clamando por atención, por compañía. Cada palabra sonaba como una promesa, pero también como una amenaza, una invitación a un destino que no podría comprender. Miguel, paralizado por el miedo, comenzó a sentir una presión en su pecho, como si estuviera siendo arrastrado lejos de su grupo, hacia las profundidades de la isla. La muñeca se acercó aún más, su cabello desordenado balanceándose suavemente, como si una brisa invisible la envolviera. Podía sentir la presencia de algo terrible, una oscuridad que esperaba pacientemente su rendición. «No, no puedo», gritó, pero su voz parecía perderse en las sombras que lo rodeaban. Luchó contra las raíces, pero cada movimiento que hacía parecía ser en vano, mientras los susurros se convertían en un rugido ensordecedor. Miguel tuvo una visión momentánea de su grupo, sus siluetas distantes, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Si no lograba liberarse, si no podía resistir la tentación, podría convertirse en uno más entre los muchos que habían sido perdidos en la isla de las muñecas. Con un último esfuerzo, Miguel cerró los ojos y se concentró en sus amigos, en las risas que compartían, en la vida que aún tenía por delante. Gritó una vez más, no solo en desesperación sino en determinación: «No voy a quedarme aquí». Y con un último tirón, logró liberar una pierna, luego la otra, y finalmente, reaccionó. Comenzó a correr, dejando atrás a la muñeca, y los susurros, pero no sin una última advertencia resonando en su mente. «No puedes escapar de lo que está destinado a ti». Desesperado, Miguel gritó por sus amigos, pero la neblina los había separado. Uno a uno, fueron siendo tragados por la oscuridad, sus voces apagándose en medio de la risa macabra de las muñecas. Clara, que tenía un espíritu más fuerte, decidió explorar una pequeña cabaña que estaba en ruinas en la isla, creyendo que allí podría encontrar una salida. Pero tan pronto como entró, la puerta se cerró abruptamente detrás de ella, como si una fuerza invisible la mantuviera allí. Dentro de la cabaña, Clara encontró un diario polvoriento que pertenecía a don Julián. Las páginas estaban llenas de garabatos frenéticos, detallando su obsesión por la niña y la colección de muñecas. A medida que leía, sintió una presencia fría a su alrededor. Las muñecas que estaban en la cabaña parecían moverse, sus ojos brillando con un tono rojo profundo. Clara, aterrorizada,
Se dio cuenta de que don Julián había hecho un pacto oscuro, y las muñecas ahora estaban vivas, buscando nuevas almas para unirse a su colección. Mientras tanto, Lucas y Sofía, desesperados, intentaban encontrarse en medio de la neblina que parecía espesarse a cada segundo. El pánico comenzaba a apoderarse de ellos a medida que la oscuridad envolvía todo a su alrededor, convirtiendo cada movimiento en una lucha contra lo desconocido. Llamaban por los nombres del otro, pero sus voces sonaban apagadas como si estuvieran siendo tragadas por la propia neblina. Las risitas infantiles que emanaban de las sombras a su alrededor eran inquietantes, resonando como un eco distante de juegos perdidos. El sonido parecía venir de todas direcciones, convirtiéndose en un coro de voces que los envolvía en una sensación cada vez más opresiva. El miedo, como un depredador, comenzó a arrastrarse por la columna vertebral de ambos, haciendo que sus piernas temblaran. Era imposible ignorar la sensación de que estaban siendo observados, como si ojos invisibles los siguieran en cada paso que daban. «Lucas, ¿dónde estás?», gritó Sofía, su voz temblando, perdida entre las risas que la rodeaban. Podía sentir la presencia de algo maligno acechando en las sombras, y su intuición le gritaba que no estaban solos. El silencio que siguió fue ensordecedor, y el corazón de Sofía se disparó cuando se dio cuenta de que las risas habían cesado abruptamente, reemplazadas por un silencio ensordecedor que parecía pesar sobre ellos. De repente, una figura se destacó en la neblina. Sofía parpadeó intentando enfocar, y su corazón se disparó al darse cuenta de que las muñecas estaban allí, rodeándolos. Cada una de ellas estaba posicionada de manera extraña, como si estuvieran formando un círculo alrededor de los dos. Sus rostros pálidos y vacíos reflejaban la luz de la luna, y los ojos, aunque inexpresivos, parecían brillar con una malicia latente. Era como si cada una de ellas estuviera esperando para llevar una parte de sus almas. «Necesitamos salir de aquí», exclamó Lucas, tirando de Sofía de la mano. Pero antes de que pudieran moverse, las muñecas comenzaron a acercarse, sus cuerpos rígidos moviéndose en una danza macabra. Los susurros de los nombres de los niños, ahora más claros, parecían fluir desde el interior de las muñecas, un lamento colectivo que mezclaba dolor y deseo. Sofía sintió un frío intenso recorrer su espalda. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, la voz entrecortada por el terror. Las muñecas estaban tan cerca ahora que podían ver los detalles grotescos en sus rostros desgastados, como si cada una llevara la historia de una vida interrumpida, y la sensación de ser observado se intensificaba, como si cada muñeca estuviera absorbiendo su esencia, esperando el momento adecuado para actuar. «No podemos dejar que se acerquen más. Tenemos que alejarnos», gritó Lucas, pero la neblina parecía cerrarse a su alrededor, como si la isla estuviera viva, conspirando para mantenerlos atrapados. Las muñecas, ahora rodeándolos, parecían haberse convertido en una manifestación del miedo que pulsaba en sus corazones. Con un movimiento repentino, una muñeca de cabello desordenado avanzó un paso al frente, apuntando un dedo esquelético hacia Sofía. Ella sintió un frío intenso, como si la propia vida estuviera siendo succionada de su cuerpo. «Ven a jugar con nosotras», susurraban las voces, seductoras y amenazantes, prometiendo diversión, pero escondiendo una verdad macabra. Lucas, dándose cuenta del estado de Sofía, gritó: «¡No! ¡No vamos a quedarnos aquí!», y, en un acto de desesperación, tiró de Sofía hacia atrás, tratando de encontrar una salida en la oscuridad que los rodeaba. Pero la neblina parecía agitarse en respuesta, y las muñecas, ahora en un coro de risas, comenzaron a moverse hacia ellos, como si danzaran en un ritual macabro, cada paso más cerca de su destino depredador. «Vamos, necesitamos correr», suplicó Lucas, y juntos comenzaron a avanzar, pero la sensación de que los estaban arrastrando hacia atrás era casi insoportable. Las muñecas estaban cobrando vida, y el tiempo se estaba agotando. En cualquier momento, podrían ser tragados por las sombras,
convirtiéndose en parte de una historia que nunca tendría un final feliz. Miguel, atrapado en la presencia de la muñeca de vestido blanco, vio su vida pasar ante sus ojos. Recordó las historias que su abuelo contaba sobre la isla, sobre cómo los espíritus de los niños perdidos vagaban por allí, en busca de compañía. Con un grito desesperado, recordó lo que realmente era importante: la amistad, la protección y el amor. En un acto de valentía, se volvió hacia la muñeca y, con lágrimas en los ojos, pidió que dejara en paz a sus amigos. En ese momento, la neblina pareció dudar. Las muñecas, que antes parecían voraces, comenzaron a retroceder, como si fueran afectadas por la pureza del corazón de Miguel. Él sintió la fuerza de sus emociones, el vínculo que tenía con sus amigos, y se dio cuenta de que aún había esperanza. Con un grito colectivo, Miguel, Sofía, Clara y Lucas se unieron, formando un círculo de luz en medio de la oscuridad. Las muñecas, ahora en desesperación, comenzaron a gritar, y la neblina se disipó lentamente. El grupo, aún temblando, logró reunirse y juntos corrieron hacia el barco. Cuando finalmente alcanzaron la seguridad del agua, miraron hacia atrás y vieron a las muñecas retrocediendo, perdiendo su forma, como si fueran sombras llevadas por el viento. A la mañana siguiente, las autoridades fueron alertadas sobre la desaparición del grupo, pero solo encontraron el barco vacío anclado en las orillas de Xochimilco. Las leyendas sobre la isla de las muñecas continuaron creciendo, y los habitantes locales frecuentemente veían nuevas muñecas colgadas en los árboles, pero ahora había un nuevo elemento en la historia. Los 4 jóvenes que habían luchado contra el mal y logrado escapar, convirtiéndose en parte de las leyendas que rodeaban la isla. Con el paso del tiempo, la isla de las muñecas se convirtió en un destino turístico, no solo por su fama macabra, sino también por la valentía que aquellos jóvenes mostraron al enfrentar lo desconocido. Las leyendas que surgieron en torno a Miguel, Clara, Lucas y Sofía se propagaron como un incendio, y su historia fue contada en susurros y gritos, en fogatas y redes sociales, atrayendo cada vez más curiosos a la isla envuelta en misterio. A medida que la fama de la isla crecía, los visitantes comenzaron a llegar no solo en busca de emociones, sino también con una nueva perspectiva. Ahora muchos venían a ver las muñecas, pero también a comprender la profundidad de la historia que las rodeaba. Los turistas, antes interesados solo en tomarse selfies con los juguetes macabros, comenzaron a prestar atención a las historias que permeaban el lugar, a las advertencias de los lugareños y a las experiencias que aquellos jóvenes habían vivido. Los guías turísticos, ahora más conscientes de los peligros que la isla escondía, eran cuidadosos al compartir la historia. Hablaban sobre la valentía de los jóvenes, cómo lograron escapar de las garras de la oscuridad y lo que aprendieron sobre la importancia de la amistad, el coraje y la determinación. Las narrativas se convirtieron en más que meras historias de terror. Se transformaron en lecciones sobre cómo enfrentar los miedos más profundos y cómo la luz de la esperanza puede brillar incluso en las circunstancias más sombrías. Muchos visitantes, al desembarcar en la isla, sentían la atmósfera pesada, la energía cargada de historias no contadas. Respetuosamente, caminaban entre las muñecas colgadas, observando sus rostros desgastados y sus ropas raídas, ahora un símbolo de resistencia y memoria. El tono de sus voces disminuía, como si, de alguna manera, reconocieran la seriedad del lugar y las vidas que habían sido perdidas allí. Los turistas comenzaron a dejar pequeños tributos, flores, cartas y juguetes, como una forma de honrar no solo a los espíritus de los niños que habitaban la isla, sino también la valentía de los jóvenes que se aventuraron en sus sombras. Cada tributo era una promesa de que sus historias no serían olvidadas y que su experiencia serviría como un aviso para aquellos que, ansiosos por aventura, podrían perderse entre las brumas de la isla. Las leyendas también inspiraron a artistas, escritores y cineastas que, atraídos por la dualidad del terror y la valentía,
Comenzaron a crear obras basadas en la isla de las muñecas. Películas, libros y pinturas surgieron, recontando la historia de aquellos jóvenes de maneras que mezclaban lo sobrenatural con la realidad, atrayendo aún más visitantes en busca de inspiración y emoción. Mientras tanto, la isla continuaba, guardando sus secretos, manteniendo un equilibrio delicado entre la oscuridad y la luz. Los nuevos visitantes, ahora más cautelosos, traían consigo un respeto renovado por la historia y la memoria de aquellos que se habían aventurado allí antes que ellos. Cada paso que daban sobre la tierra sagrada de la isla era un recordatorio de que a pesar del horror que podría acechar en las sombras, la verdadera valentía reside en la capacidad de enfrentar lo que más tememos. Así, la isla de las muñecas se transformó en un lugar de reflexión y aprendizaje. En cada visita, los turistas eran invitados no solo a observar, sino a conectarse con la historia que allí habitaba, a escuchar los susurros de la memoria y a comprender que muchas veces los mayores desafíos son aquellos que enfrentamos dentro de nosotros mismos. La isla, con su pasado sombrío y sus historias de valentía, continuaba siendo un santuario de esperanza, donde cada muñeca contaba no solo una historia de pérdida, sino también una lección de resiliencia y amor. Pero, en noches de luna llena, cuando el viento soplaba suavemente sobre los canales, algunos aún afirmaban escuchar susurros provenientes de la isla, como si las muñecas estuvieran contando la historia de Miguel, Clara, Sofía y Lucas, recordando a todos que, a veces, los mayores miedos pueden ser superados con amor y amistad. Y así, la isla de las muñecas permaneció, un lugar de misterio, pero también de esperanza, donde las almas perdidas buscaban no solo compañía, sino también redención.